sociedad, recordándoles siempre que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Y como siempre digo, si usted tiene internet, tiene un teléfono celular, si se encuentra allá en el cielo con los angelitos, puede seguirnos, ¿verdad que sí? Pero si se encuentra por allá junto con mi amiga Mabel por el inframundo, pues también puede seguirnos en Vida y Sociedad. No importa dónde usted se encuentre, puede estar en la Estación Espacial Internacional, en uno de los anillos de Saturno. Siempre nos puede ver, siempre que usted tenga una conexión a internet a través de las redes sociales. Y como le decíamos, Mabel, a nuestras... Yo por respeto a nuestro invitado, no digo nada. No, a Mabel le encanta que yo le diga así, Jeffrey, no le haga caso, que ella le encanta. Vamos a presentar a nuestro invitado para aprovechar el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, como decíamos, tenemos acá la alegría, el orgullo de contar con Jeffrey Lizardo. Él es el director del Sistema Único de Beneficiarios. Vamos a hablar con él sobre economía, seguridad social. Jeffrey, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Rafael, Mabel, y por la invitación. Bienvenido. Primero nos gustaría, cuando la gente escucha CIUBEN, algunos lo conocen, pero sabemos que es una oficina del Plan Social de la República Dominicana. Pero, ¿qué es el CIUBEN? ¿De qué se encarga el CIUBEN? El Sistema Único de Beneficiarios, CIUBEN, es una institución que ya tiene 16 años de creada, o sea que fue creada en el 18, perdón, en el 2004. Y su función es identificar, registrar, caracterizar a los hogares en condiciones de vulnerabilidad en República Dominicana, de manera tal que con ese registro se pueda identificar a la población beneficiaria de los diferentes programas sociales del gobierno. Y no solamente los programas de transferencia monetaria, hoy llamado Supérate, sino otros programas, por ejemplo, como Vivienda Feliz, como las pensiones solidarias, como el aseguramiento en salud, y hay otros programas que están utilizando el sistema de información social que es el CIUBEN. Hoy día tenemos acuerdo con más de 50 instituciones públicas de diferentes niveles, descentralizadas, centralizadas, que usan nuestros datos, porque los datos no solamente se usan para identificar y asignar beneficios, también se usan para monitorear las políticas públicas, para evaluar el impacto de las políticas públicas, para mejorar la asignación de recursos en el ámbito territorial, porque estamos trabajando también con los ayuntamientos, con la Liga Municipal Dominicana, de manera tal que puedan utilizar los datos e identificar cuáles son las áreas más vulnerables en el territorio. El CIUBEN como registro geolocaliza cada hogar. Y clasifica. Y clasifica. Entonces, cuando uno lo mapea, puede identificar cuáles son las áreas más vulnerables y cuáles son los problemas, digamos, que enfrentan estos hogares, ya sea de acceso a servicios básicos, agua, saneamiento, ya sea el tema de vivienda, que es un tema fundamental por el gran déficit de vivienda acumulado en el tiempo, así como todo el tema educativo, que es fundamental, el tema de empleabilidad. O sea que nosotros recogemos un sinnúmero de variables importantísimas para casi todas las instituciones del sector público. Por ejemplo, trabajamos con el sector eléctrico también para mejorar la focalización del servicio eléctrico en aquellas áreas donde... Exactamente. Y trabajamos por ejemplo, con Infotep para identificar áreas donde se necesite focalizar mejor los programas de capacitación. Bueno, yo creo que lo único que a ustedes le hacen falta es contar a la gente, ¿verdad que sí? Eso me pareció la Oficina Nacional de Estadística. En este caso no valdría la pena hacer un censo. La Oficina Nacional de Estadística somos casi primos, somos primos hermanos. El tema es que se hace censo cada X tiempo, pero ustedes trabajan de manera constante. Constante porque somos un registro y además estamos interoperados con otra base de datos administrativa,
de manera tal que los datos se puedan actualizar permanentemente. Jeffrey, antes del otro paso, me gustaría que me defina vulnerabilidad. Sí. O sea, cuando decimos que un hogar, que un segmento poblacional está en condiciones de vulnerabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A eso le agrego, usted hablaba de clasificación. Ujú. Creo que esa vulnerabilidad cabe dentro de la clasificación. ¿Cómo ustedes clasifican los Así. hogares en la República Muy, Dominicana? muy importante pregunta. Nosotros tenemos el 62% de la población o de los hogares del país registrado en el SUBEN. Estamos hablando de 1.150.000 hogares, O sea que el de 3.5 millones de hogares. Pero la visión nuestra es que al 2024 vamos a tener el 85% de los hogares, o sea, cerca de 3 millones de hogares registrados en el SUBEN. Porque la pandemia demostró que cualquier hogar puede estar sujeto a un apoyo estatal. Y muchos hogares en pandemia que no necesitaban ayuda perdieron la fuente de ingresos. O cualquier hogar puede estar afectado por un choque externo, por ejemplo el huracán, las lluvias recientes que cayeron en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, la muerte del proveedor principal en los hogares. Eso ocasiona que estos hogares pasen a una situación de vulnerabilidad. Y ahí voy a hablar de vulnerabilidad. ¿Qué es Nosotros para tenemos ustedes? varios metodologías, índices para clasificar a los hogares. Uno de ellos, que es el que más se utiliza, es el índice de calidad de vida. Ese índice lo que mide es la vulnerabilidad en base a las características del hogar. Entonces, si estamos ante un hogar cuya vivienda es muy precaria, o que no tiene acceso a servicios básicos, o que hay un alto nivel de hacinamiento, o que el nivel educativo de ese hogar, de los miembros del hogar, es muy bajo, o que los miembros del hogar no están, o los niños, niñas, no están asistiendo a las escuelas, eso define un nivel de vulnerabilidad que nosotros clasificamos en 4 grandes grupos. ICB1, índice de calidad de vida 1, que son los pobres extremos. El ICB2, ¿Qué es pobreza extrema? bueno, pobreza extrema, graficándolo, es un hogar que tiene una característica de una vivienda muy precaria. Y cuando hablamos de vivienda precaria, todavía en el país tenemos... No tiene agua dentro, no tiene agua, una no letrina, no un tiene sanitario sanitario. dentro. Eh, Tiene piso de los tierra, por materiales son muy precarios. Son precarios. Y eso ¿Comida? lo vemos todavía cuando vamos a la orilla del río Sama. No sabemos, claro. Hay muchísimos hogares muy precarios. ¿Y en comida? También. ¿Cómo está ese? Esto mide básicamente necesidades Básicas. básicas. Física básica. Entonces, ¿Cuánto come una familia en pobreza extrema? ¿Cuánto mira, acceso entonces, tiene a la comida? Señores, ese es el índice de calidad. óyeme, no. Sí. Una familia en pobreza extrema no se alimenta, se harta la barriga. Sí. Pero quisiera saber cuáles son los indicadores. ¿Qué es bueno, la realidad que tenemos Ni nosotros? siquiera entonces, come. Nosotros tenemos otro indicador que es el de pobreza monetaria. ¿Qué Ok. significa? Que en un hogar no reciben los ingresos suficientes para comer. Eso es lo que indica que ese hogar está en pobreza extrema. Hoy día, si un hogar promedio no ingresa más de 20,000 pesos, está en pobreza. Ok. ¿Eh? Porque la canasta es Está un poquito porque más va- para... Porque Está en el nivel de la umbral pobreza. de pobreza hoy día, la fecha, actualizado con la inflación del año pasado, es de 20,050 pesos. Ok. Entonces, nosotros, cualquier hogar que está por debajo de los ingresos totales del hogar, porque en el hogar puede trabajar más de un miembro, ¿no? Se habla de 1.3 miembros promedio en un hogar de 3 personas. Normalmente el promedio de hogares es de 3 personas, pero en los hogares más pobres el promedio es más alto. Se también. dispara a 6, 8, Exactamente. Mientras más pobre, más hijos. Entonces nosotros tenemos otro índice que es el índice de pobreza monetaria, que mide si el hogar es pobre por ingreso. Entonces hay 2 medidas ahí, el de calidad de vida, que mide las condiciones materiales, pobreza existencia, estructural. Exacto, pobreza. Y el de ingreso, que es una pobreza, digamos, coyuntural. Entonces hay hogares que están muy bien,
en términos de calidad de vida, pero no tienen ingresos. ¿Y cómo lo hacen? Entonces, pueden ser hogares que están en ICB3, ICB4, pero su nivel de ingreso es muy bajo, porque perdieron su empleo, murió el proveedor principal, una enfermedad, una discapacidad. Por ejemplo, aquí hay muchos hogares que tienen una persona con discapacidad severa, que tienen las personas, sobre todo las mujeres, cuidar a esa Tiene que estar, persona. o sea, no puede trabajar. Y no tiene puede que estar- trabajar. no puede producir. Exactamente, y no Porque puede tiene que producir. dedicarse. Ese hogar necesita protección. A mí me del Estado. pasó... Jeffrey, bueno. sí, una observación. Porque un dato que no sé si fue que lo escuché mal, me gustaría, porque me parece que contradictorio y alarmante a la vez. Usted sabe que ahora mismo tiene un 62% de los hogares dominicanos registrados en el CIUBEN y que se proyecta, creo que para los años próximos, hacia un 85%. De ¿verdad? registro. De registro, de De censar. registro. De registro, sí, sí, es decir, que en vez de disminuir, lo que está haciendo es que van a aumentar. Eso significa... Es para clasificarlos. Sí, sí, para clasificarlo. Exactamente. Dentro de esos hogares hay muchos hogares que no necesitan la ayuda del Estado, ¿no? O los programas. O sea, no eh, necesariamente, no no necesariamente necesariamente significa que necesitan la ayuda o la exactamente, protección del Estado. Y que Ok. Pero hay ayudas que sí le llegan, porque hay ayudas que son por programas sociales, por ejemplo, a pequeños empresarios. Es registrarlos para que cualquier ayuda que haya en el gobierno llegue Sí, a no, ellos. quería la aclaración porque parecería entonces de que si se están registrando, o sea, Es para darle la tarjetita. es y el bono es luz. porque necesitan ayuda. no, es porque cualquier hogar puede estar sujeto a un apoyo estatal, a un hogar de clase media. Si un hogar se ve impactado por una situación de desastre, de emergencia, necesita el apoyo estatal. ¿Cuántos hogares no perdieron un vehículo? Y el Estado lo auxilió a través Eso Entonces, eso es un ejemplo. O en la pandemia, ¿cuántos hogares no perdieron los empleos. Los ingresos. Sí, los ingresos. Y recibieron la ayuda de 5,000 y 7,000 pesos 8,600. del Estado, ¿no? Y a través de FASE también, aquellos que perdieron el empleo. Entonces, de forma rápida, nos dice las otras 3 clasificaciones, por favor. Sí, que nos entonces quedamos en el tenemos el índice de calidad de vida, que mide la pobreza estructural. Tenemos el índice de pobreza monetaria, que mide aquellos hogares que son pobres por ingreso, ¿no? Y tenemos también el índice de pobreza multidimensional. Es un índice, digamos, que identifica algunas dimensiones que son prioritarias para el gobierno. Por ejemplo, en el caso dominicano, el tema de la situación de la salud, del acceso a la salud, el tema de la vivienda, el tema de cuidado, que es fundamental, porque el cuidado que lo ha asumido las mujeres, eso representa una barrera para que las mujeres puedan trabajar. Entonces es una dimensión fundamental para el presente gobierno, la presente gestión de gobierno. Entonces ese índice también mide, digamos, la precariedad, vulnerabilidad en torno a una serie de dimensiones que definimos como gobierno, que se priorizan. Y tenemos otro índice que mide la vulnerabilidad del hogar de ser impactado ante una situación de choque climático. En este caso, una inundación o un huracán o la sequía. Okay. Ese es un índice único que existe solamente en República Dominicana y nosotros estamos incluso haciendo transferencia de conocimiento a otros países como Mozambique, como Colombia, que quieren aprender porque nosotros podemos identificar, mapear cuáles hogares, antes de que ocurra un huracán, cuáles hogares van a estar afectados por ese huracán. Y en el huracán Fiona pudimos identificarlo de manera clara. Esos datos los tiene el Centro de Emergencia, el COE, y COE con esos datos moviliza a la población hacia los albergues. Aquella población que tiene un índice de vulnerabilidad ante los choques climáticos alto, lo moviliza
para mitigar el impacto. Pero además sirve para las políticas públicas también, para evitar que cuando venga un huracán tengamos el mismo cuento de siempre, que las casas se inundan, que pierden la casa, sino crear resiliencia en las comunidades. La gente, algunas personas no están de acuerdo con todos esos programas sociales de darle y darle y darle a la gente. ¿Ustedes no están trabajando para que eso pare? Porque simplemente darle lo que provoca Vamos a hacer una pequeña observación. Todo esto se inscribe dentro de la política, lo que en Europa se conocía como el Estado benefactor, ¿verdad que sí? El asistencialismo, pero el asistencialismo tiene que tener otra pata. Exacto. Que es lo que lo que el gobierno ha estado tratando de impulsar, ¿verdad? ¿Qué que es sí? lo que hace el gobierno? De sacar a la gente de esa condición. O sea, identificamos quiénes están en condiciones de vulnerabilidad, quiénes necesitan una ayuda. Pero la idea no es que la ayuda sea eterna, sino que en un momento determinado la gente puede decir de manera voluntaria, ya no necesito esta ayuda. Claro, eso nunca va a pasar en el dominicano, porque mientras más, y te pongo como ejemplo el de María, el de la señora aquella, ¿verdad que sí? Que no importa lo que tenga, pero siempre necesita una ayudita, un bonito, ¿verdad que sí? Entonces, el dominicano difícilmente deje o abandone de manera voluntaria esa ayuda algún subsidio del gobierno. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para que esa población no se mantenga recibiendo ese beneficio, sino que crezca y que produzca esos ingresos? Sí, el programa más grande que tiene el gobierno de combate de la pobreza es el Supérate. Y hoy día Supérate tiene 1.500.000 beneficiarios, hogares beneficiarios. ¿Qué hace Supérate? Eso estamos hablando de 40% de los hogares en República Dominicana. Reciben 1.650 pesos para el componente Aliméntate. ¿Qué estamos haciendo? Supérate le da seguimiento a esos hogares y tiene diferentes componentes para mejorar la empleabilidad, la inclusión laboral y la inclusión financiera, y también generar capacidad en esos hogares para que puedan crear su propio negocio, apoyarlo con otros programas como Promipymes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos permanentemente con Supérate es actualizar permanentemente los datos, de manera tal que aquel que no necesita, por ejemplo, este año han salido muchas personas, porque a veces no se comunica, que están generando un ingreso por encima de cierto nivel que nosotros lo captamos a través de la Tesorería de la Seguridad Social. Y se eliminan se sacan, pero no necesariamente sacarlo del programa, es seguir otro tipo de acompañamiento. Ahora, hay hogares que por su condición y por su ciclo de vida van a necesitar apoyo. Aquellos hogares que tienen personas con discapacidad, aquellos hogares que tienen adultos mayores y no generan ingresos y viven solos, aquellos hogares que tienen niños y niñas de menos de 5 años, que es prioridad para las políticas públicas, para el gobierno. Entonces esos hogares necesitan constante ayuda. La protección del Estado. Bueno, el apoyo. Tenemos que despedir porque ya se nos agotó el tiempo. Interesantísima conversación con el señor Jeffrey Lizardo, director del Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN. Muchas gracias por acompañarnos y disculpe que hemos tenido que detener la conversación. El tiempo apremia. Y le pedimos, ¿verdad?, que la próxima vez hacerte una invitación con un poquito más de tiempo. Exacto. Más prolongada. Porque los temas son bastante interesantes, todos nosotros estamos aprendiendo y sabemos que están haciendo una gran labor y ojalá, ¿verdad?, llegue el momento en que las personas que están registradas en el sistema puedan decir de manera voluntaria, ya no necesito la asistencia del Estado. Muchísimas gracias, señor Jeffrey. Gracias. Nosotros nos vamos a los deportes, a nuestro resumen deportivo con nuestro compañero Roberto Mateo. Adelante.